Nielsen Ogniwan, Kenan Ubica. El día de hoy vamos a revisar la reseña del cuarto capítulo de la serie Hernán. Comenzamos. Bueno, pues en este capítulo se enfocaron en Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores más conocidos de todos, y que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Otra cosa que se nos revela en este capítulo es que Moctezuma Xocoyotzin realmente no está muerto, sino que solamente está herido por la pedrada que le dieron en el capítulo anterior, y lo cual me gustó porque es correcto. En realidad así pasó. O sea, Moctezuma no se murió por la pedrada, sino por otras circunstancias que ya veremos en el siguiente capítulo si lo ponen o si lo cambian. Pero de entrada sí, él no se murió por la pedrada. También algo muy importante en lo que se centra el capítulo es en la matanza de Cholula, porque Cholula pues no era un pueblo precisamente guerrero, sino que era más como un pueblo donde se practicaba mucho la religión o la política, y obviamente no había suficientes guerreros para intentar repeler un ataque, pero ellos eran protegidos de los mexicas. Los españoles aprovecharon que no eran muy belicosos y pues los masacraron, ¿no? Esa es la palabra. ¿Qué se podría decir que es lo bueno? Pues me gusta sobre todo la parte de lo de Moctezuma, que no lo matan todavía y que va acorde a la historia porque no se murió con la pedrada, a pesar de que muchos historiadores sostienen esa hipótesis, pues realmente no pasó así. Entonces una parte positiva es que mantienen vivo a Moctezuma y no han hecho alteraciones graves, ¿no? A la línea de historia. Y también me gusta el personaje de Pedro de Alvarado. Creo que es el único español que están manteniendo como auténtico, como, como lo que era, porque a los demás ya los están poniendo un poco más humanizados, más como nobles, más humildes, más como que no quieren ir a hacer la guerra ni nada. Y al mismo tiempo pues como que todo lo negativo lo están enfocando en Pedro de Alvarado, pero creo que pues así deberían ser todos los personajes españoles en esta serie, como Pedro de Alvarado. Y bueno, lamentablemente solo lo ponen a él, pero bueno, esa es una parte positiva, que él es el único personaje español que creo que se está manteniendo tal cual era. Entre lo negativo estaría pues la forma en la que representan Cholula, que me parece pues se quedaron muy cortos, porque Cholula era una ciudad muy grande, imponente, casi tan imponente como Tenochtitlan, e incluso pues ellos tenían un basamento piramidal muchísimo más grande que el Templo Mayor, y no hablan de eso. O sea, no aparece por ningún lado el basamento piramidal, no aparece nada de la riqueza, de la abundancia que había en Cholula, sino que lo ponen como un pueblito así como cualquier pueblo ahí normal, ¿no? Y eso es un aspecto que quedó a deber. Otro error es que creo que, como lo mencioné hace un momento, que los españoles, a los conquistadores en este momento de la serie, los están poniendo muy humanitarios, muy humanistas, muy nobles, como que ellos no querían venir a pelear, como que ellos no querían venir a matar gente, lo cual obviamente no fue así, no es real. Los españoles cometieron varias masacres cuando estuvieron aquí en territorio mesoamericano. O sea, la de Cholula, la del Templo Mayor, en Calacoaya, antes de llegar a Tlaxcala también, en Tecoac. Ahí mínimo son esas cuatro. Y obviamente esto nos habla de que ellos venían en un afán de invasión, de guerra, de matar a las personas que fueran necesarias para conseguir su objetivo. Entonces ahorita no tiene mucha lógica que empiecen a mostrarlos como humanitarios, como que, ay, pobrecitos, es que yo no los quería matar, pero no tenía de otra. También creo que no está quedando bien. Ahí el único que se mantiene, creo,
fiel a la historia original, pues es, como ya mencioné, Pedro de Alvarado, que a lo mejor a mucha gente ya le está cayendo mal o lo están odiando, pero su personaje está muy bien porque así eran, repito, así eran los conquistadores realmente, como Pedro de Alvarado. O sea, no, él no era el único, todos eran así. Y pues bueno, lo bueno es que por lo menos a él lo están poniendo como era. Y otra cosa es el hecho de que Bernal Díaz del Castillo jamás escribió nada de la conquista durante la conquista. O sea, en ese momento él no tomó notas de nada, no escribió nada. Ahí en la serie ponen como que cada que él veía algo interesante o escuchaba algo interesante, pues lo anotaba en un cuadernito, ¿no? Pero eso nunca pasó. En realidad él escribió su libro a los 84 años de edad y también pues eso de que habla náhuatl o que hablaba cierto nivel básico, pues también es incorrecto. O sea, no podía pronunciar ni siquiera Cuitláhuac ni Tenochtitlan. Entonces, pues no tiene sentido pensar que hablaba náhuatl ni siquiera a un nivel muy rudimentario, ¿no? Entonces ahí también es un error que ponen cuando está hablando con el niño en Cholula, pues obviamente él no hablaba y no tenía la más remota idea de cómo hablar náhuatl. En cuanto a la pronunciación o a los diálogos en lengua náhuatl, hay pocos, pero siguen constantes. Están confundiendo o revolviendo el sonido de la CH con el de la X. Y aquí hay dos ejemplos de lo que estoy mencionando. No Teotitla Titlapani, no Quetzali Posteki, San Chica Yanican, Telca Chalchihuit no Chamani. Gracias por la generosidad, por su parte. Yayahuatzenca, Tetlatuacti. Mastel, Yejica, Panmichistlanía, Mashimocuitlapepasca, Macamo, Yasitiwi, Tenochtitlan. Entonces podemos oír cómo en uno dice chamani y debe de ser shamani. Y en el otro dice Tenochtitlan y debe ser Tenochtitlan. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por vernos, por seguir este canal. No olviden suscribirse. Y si tienen algún comentario o alguna duda, con toda confianza pueden dejarla aquí en los comentarios para darle seguimiento. Tito Tasque.